no va a ser ningún punto, entonces ¿Punto la alta? Sí. ¿Sí, listo? Mira, lo que pasa es sí. que estamos de acuerdo con todos los beneficios que me traen estos deportes nuevos. El punto que yo te traje es que justamente por eso lamentamos la sustitución, porque podemos equiparar y ambos beneficios tenerlos si en lugar de sustituir hubiésemos simplemente Sí, implementado. lo que pasa es que ya te explicaba cómo precisamente es muy improbable, por no decir imposible, que en una sola competición se incluyan absolutamente todos los deportes. Primero porque no hay capacidad monetaria, no hay capacidad física, incluso si es que se pudiese, ya te dije por qué esto no es efectivo, porque igual va a existir una jerarquización por parte del espectador de lo que prefiere ver. Prefiero forzar un poco a los espectadores para que vean a este tipo de deportes al que no le da importancia histórica. Ahora, nosotros creemos que esto es importante porque, y otro de nuestros argumentos es que es una oportunidad para actividades que no han sido tan tomadas en cuenta. Ahora, ¿por qué no se han tomado en cuenta estas actividades? Porque no forman parte de Olimpiadas. ¿Y qué pasa? Los gobiernos e instituciones deportivas suelen dar mayores beneficios y mayor financiamiento a los deportes que sí tienen reconocimiento internacional. ¿Quién da reconocimiento internacional? Pues por supuesto que el Comité Olímpico. Y es que me interesa que estos deportes entonces empiecen a ser considerados en cuenta y empiecen a tener un mayor financiamiento, porque de allí su importancia va a aumentar, los incentivos de formar parte de estos deportes van a aumentar, los espacios competitivos que ofrecen también van a aumentar, así como las academias y las escuelas que se van a empezar a crear relacionados a estas nuevas actividades, pero Andreina profundizará con esos puntos, estamos muy orgullosas de oponer. Muchísimas gracias por tu discurso. Ahora llamamos a la viceprimer ministra para que también nos dé su discurso. Here, here. Listo. Pamela, creo que me está escuchando. Si no me está escuchando, me comenta un poco que tiene un poco de problemas de conexión. De todas maneras, creo que ya lo está solucionando. Solo unos segunditos, bueno. Vale. Si no, no sé si sea posible que tú la llames y nos la pongas en altavoz, como si finalmente no se puede conectar. Listo, listo, listo. Estoy hablando con ella ahora. Bueno. Listo, estoy hablando con ella y ya se sale y vuelve a entrar porque ya parecer se le solucionó. Vale. Nos queda un minuto. Pamela, ¿nos escuchas? Sí, eso es que como no estaban hablando, pensé que todavía no se conectaba, pero sí.
Ya, Ok, ya, ya. dale, te escuchamos perfecto. Entonces, Ya, a tu perfecto. primera palabra. Sí, denme un segundo. Em, ya, parto en 1, 2, 3. Ojo cuando hablamos de que una de las cosas más importantes o de los objetivos más importantes del Comité Olímpico Internacional es el fomento del deporte y de la generación de espacios de competición. Porque cuando hablamos de fomentar el deporte tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de fomentar el deporte no es hacia la clase alta, que es la elite en los países, porque ellos no necesitan que se les fomente, porque tienen los privilegios de clase necesarios para que nazca por sí solo. Pero cuando hablamos de incluir deportes como el surf, el skateboarding, el breakdance, etcétera, que son deportes que obviamente todos estamos de acuerdo con que se necesita su inclusión, se necesitan más espacios de competición y se necesita que tengan una mayor visibilización, no podemos hablar de que estos fomentan realmente el deporte en... Perdón, denme un segundo. A toda la gente. ¿Por qué? Porque son deportes en donde se necesitan ciertos privilegios de clase, cierto tiempo, recursos monetarios, etcétera. Por ende, si uno de los objetivos o beneficios que trae la inclusión de estos deportes o sea, en pro de sacar los tradicionales, es que en realidad es difícil que fomenten los deportes. Un ejemplo grande es que en muchos países de Latinoamérica el surf es o sea, son de los mejores lugares para hacer surf, pero aún así es muy baja la población que logra poder desarrollarse en esta disciplina porque se necesita tiempo, se necesitan recursos monetarios, como ya lo dije anteriormente. Por ende, como ya dijo mi compañero, la sustitución lo vemos como un problema grande porque, aparte de esto, que este supuesto fomento del deporte que se lograría con esta inclusión de deportes no es completamente real, es más algo idealista que realista, sino que entendemos el punto de oposición, no podemos incluir todos los deportes porque no, no vivimos en un mundo paralelo en donde las organizaciones tengan recursos monetarios infinitos, espacios infinitos, etcétera. Pero tenemos que pensar en qué deportes y qué deportes debemos sustituir por cuáles es que vamos a sustituir, y por ende lamentamos porque no solamente estamos quitando espacios, como lo dice oposición, a deportes como el béisbol, sino que también a artes marciales y a la caminata de 50 kilómetros, que en realidad no tienen mayor visibilización más que en las Olimpiadas. A pesar de que tienen sus torneos, estar en las Olimpiadas no es comparable a tener un torneo propio mundial, porque en ese caso eh, creo que todos estábamos de acuerdo en que el fútbol ya tiene muchos espacios y aún así va a seguir en las Olimpiadas, porque por lo menos no se nombra en la Infoslide, pero podemos asumir de que no es uno de los deportes que se quite. Entonces no estamos quitando deportes porque tengan demasiada visibilización y puedan conseguirla por sí solos, porque en ese caso nos preocuparíamos de quitar deportes como básquetbol, fútbol, para incluir nuevos deportes como el breakdance, que tienen menor visibilización. Lo que estamos haciendo es tener la idea del comité de poner en comparativa deportes nuevos con deportes más o menos antiguos, pero tenemos que considerar lo que dijo mi compañero. La transmisión de esto de las Olimpiadas en general es televisiva y tenemos que considerar de que el público televisivo no es en general el público al que llegan estos deportes nuevos. Por ende, entendemos, trae beneficios, trae nuevos deportes, estamos incluyendo a gente en una nueva área de competitiva, estamos fomentando, visibilizando más que nada la existencia de estas ramas deportivas. Pero eso no quiere decir que traigamos más público a los deportes, por ende, como ya dije anteriormente, es muy complicado que logremos fomentar deportes a través de estos deportes. ¿Y por qué digo esto? Es porque el breakdance, el skateboarding, el surf en general tienen un público más juvenil, más de generación Y, etcétera, que no están interesados en ver la televisión, que en general tenemos tantos niveles de entretenimiento diferentes en Internet, que ver deportes en vivo no es uno de los más interesantes, y a pesar de que sí tienen su público, no es el público al que ojalá llegar. Me explico.
La idea de las Olimpiadas es llegar a la mayor cantidad posible de gente para poder lograr uno de los objetivos, que es como fomentar el deporte, dar la visibilización a estos deportes y a los deportistas que compiten en las áreas. Pero es difícil que lleguemos a gente que no le interesan estos deportes y que por ende va a preferir ver otra cosa, que a pesar de que no quieran solamente saltarse un deporte, no estamos seguros si va a saltarse solamente estos nuevos que no conoce o va a saltarse todo un día de transmisión, lo que perjudica monetariamente, perjudica en cuanto a la visibilización de otros deportes, perjudica en que vamos a estar perdiendo público, que no estamos diciendo que, bueno, sí, lo vamos a decir. El costo-beneficio que va a traer esta implementación se equipara. Por ende, no estamos trayendo beneficios reales, solamente estamos quitando lo mismo que vamos a traer. Dicho esto, no sé cuánto tiempo me queda, se me perdió el bot. Un segundito. No sé si me hicieron el punto. Sí, toma el punto, perdón. Al inicio de tu discurso decías que precisamente el objetivo es crear espacios de competencia, pero es que estos deportes que se están incluyendo se incluyen porque no tienen los mismos espacios que sí cuentan otros. ¿No es entonces justo que se tome esta medida y se sustituyan a otros porque precisamente no hay capacidad de incluirlos a absolutamente todos? Estamos de acuerdo en eso, creo que ya lo había dicho. No estamos diciendo que debamos no incluirlos porque son poco visibles y por ende no son beneficiosos, sino que el costo-beneficio para la organización es el problema. Por eso mi compañera anteriormente decía, el problema es la sustitución, que claro, entendemos que no podamos incluirlos a todos, pero estamos quitando mucho por poner casi lo mismo en el punto, así como en el mejor de los casos, en donde tienen la misma cantidad de público, atraen la misma publicidad, etc. A eso nos referimos, a que el costo de quitar deportes tradicionales que tienen un público estable, que tienen publicidad, que son conocidos, por deportes que no son tan conocidos, que tienen menor visibilización, que obviamente estamos buscando que se visibilicen más, pero quitar tantos deportes para agregar tantos deportes es costo-beneficio no equiparable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu discurso. Ahora llamamos a Andreina para que dé el discurso de la vicelíder de oposición. You here. Hola. Bueno, estoy un poco desastrosa, pero es que me cuesta mucho pararme en las mañanas. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, allá va, déjenme tener el chat puesto y no mi video, porque si no, no veo los puntos. Ok, ahora sí. Empiezo en 3, 2, 1. Ojo panel que podemos lamentar algo tanto por principios como por utilitarismo. Ambas métricas se ponderan igual en debate, pero si demostramos que en este debate los perjuicios consecuencialistas son simétricos, como dice la alta oposición en su último discurso, que se quitan los mismos beneficios que se añaden, o los perjuicios son muy pequeños, se sobrepone siempre la métrica de principios. Ojo que Oriana caracteriza desde su discurso y no hay engagement de esto. ¿Cuál es el principio de la existencia de las Olimpiadas? Las Olimpiadas existen para generar un espacio de unión de población mundial a través del deporte que tiene el beneficio exclusivo de que se suspenden polarizaciones globales que existen en otras dinámicas como dinámicas políticas internacionales o dinámicas de comercio internacional. Ahora, extendiendo un poco lo que trae Oriana, es sumamente importante, panel. Los deportes tradicionales han sido tradicionales por mucho tiempo. Han existido en el status quo tradicional desde su concepción en la Atenas de las primeras Olimpiadas, por lo que las dinámicas y estructuras sociales han calado y se han establecido en su funcionamiento y en cómo se manejan en el mundo. Las ventajas comparativas que se generan por brechas sociales, por diferencias de género, etcétera, han calado en estas estructuras. Lo podemos ver como en los colegios privados, por ejemplo, tendrán acceso a mejores entrenadores y equipos de funcionamiento por
lo que probablemente tendrán una ventaja comparativa que personas que no tienen acceso, como la gimnasia es un deporte extremadamente elitista, cómo se ha normalizado que los hombres participen más en estos deportes que las mujeres y su visibilización suele ser mayor. Entonces, habiendo considerado cómo las estructuras han calado, la diferencia, hay que entender que aunque todos en teoría pueden jugar béisbol, la posibilidad de acceso a una carrera de béisbol es reducida para grupos consistentemente marginados. ¿Por qué? Porque aunque hay mucho financiamiento en esta área, este financiamiento se ve condicionado por estas brechas que existen en la sociedad. Estos espacios acaparados por estructuras de poder hacen que las poblaciones migren a otros deportes. ¿Por qué? Porque no solo me gusta hacer un deporte porque lo disfruto, que sí es una de las razones, pero también lo hago porque siento que me hace brillar o que me puedo destacar. Por ejemplo, en debate, a nosotros nos gusta hacer debate y estamos aquí porque nos gusta hacer debate, pero también es sumamente importante para nosotros destacarnos en debate y obtener buenos resultados en un mundial de debate. Cuando no veo esa posibilidad, prefiero hacer deportes o actividades donde sí veo estas posibilidades. Estos deportes nuevos que no tienen tanta relevancia, no tienen tanto financiamiento, no han permeado estas dinámicas porque no están suficientemente institucionalizados. En esta medida, tiene una experiencia, las personas tienen mayor acceso y pueden tener una experiencia comparable a la que pueden tener a personas en posición de privilegios, lo cual aumenta el acceso que pueden tener ahora y a largo plazo. Ojo panel, que Oriana te caracterizaba que el incentivo de los estados y de las instituciones a financiar los deportes vienen en la medida en que estos deportes puedan generar representación, ¿verdad? Y los deportes generan representación en espacios como las Olimpiadas. Entonces, el financiamiento existe en ambos mundos, porque en ambos mundos las Olimpiadas todavía existen y todavía va a aparecer en las Olimpiadas. Estados Unidos se ha ganado una medalla olímpica. La diferencia es que el financiamiento cambia de lugar porque ahora son otros los deportes que van a tener esta posibilidad de generar representación para los estados que quieren ser populares y vistos bajo una buena luz. Entonces, entendiendo esto, el financiamiento es igual en ambos lados, lo que cambia es la dinámica donde se financian. Ahora, entendiendo que ahora vamos a financiar deportes que queremos, que estamos incluyendo, hay que entender que esto es extremadamente importante porque aumenta los espacios de acceso a estos deportes, aumentan la cantidad de instituciones donde yo puedo realizar y aprender este deporte, aumentan las posibilidades de que estos deportes existan en espacios públicos, tanto privados, porque aumenta el financiamiento, y eso hace que la inclusión y el cumplimiento del principio de inclusividad mundial que buscan estas Olimpiadas se vea mejor respetado en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque la inclusividad nunca puede ser real en la medida en que permeen dinámicas de exclusión de ciertas sociedades que consistentemente han sido marginadas en el status quo. Ahora, entendiendo eso y como es un beneficio exclusivo de nuestro lado con el que nunca hay engagement de alta de gobierno, vamos a terminar de desaparecer el caso de alta de gobierno. Alta de gobierno nos trae principalmente dos argumentos. Uno, no es atractivo para los medios de comunicación. PAN, revisen sus notas cómo esto se queda en una afirmación gratuita. Yo te voy a dar 3 refutaciones, 3 razones de por qué sí lo es. A, los cambios drásticos llaman la atención. Creo que un cambio estructural que afecta a muchos seguidores es un tema atractivo que traerá lectores. Creo que se presta para titulares extremadamente llamativos como ha desaparecido el béisbol en las Olimpiadas, y creo que los medios de comunicación, claro que van a hablar de estos nuevos deportes y claro que van a existir. No creemos que esto vaya a tener una visibilización negativa por el punto que justamente caracterizaba la alta de gobierno, como estos deportes normalmente llaman a poblaciones juveniles. Entonces, si incluso hay gente muy molesta que esté pues diciendo cosas feas en las redes, pues lo que va a preponderar es este cambio de la dinámica. Segunda razón, los nuevos deportes tienen un nicho del mercado al que estos medios quizás no han accedido en el pasado. Entonces, personas que no seguían revistas de deportes, porque a mí lo que me gusta es el surf y no el fútbol y el básquet y todo lo que siempre hablan, ahora existe un nicho adicional al que yo puedo acceder. Y número 3, hay que entender que incluso si las bajas sí me prueban porque hay desinterés por parte de los medios, creo que esto no es tan importante en la medida en que probamos que igual existe financiamiento en estos mundos y el perjuicio es muy pequeño, y esto me vale menos que mantener el principio de las Olimpiadas. Segundo argumento, los nuevos deportes tienen un público limitado. Segunda afirmación gratuita de alta de gobierno. Hay que entender 3 cosas. A, los deportes a los que han tenido acceso muchas más personas que los deportes tradicionales por el mecanismo que ya yo te explicaba. Baja no me hizo ningún punto, supongo que no nos dio chance de hacer engagement. Ok.
son deportes a los que han tenido acceso personas que no han tenido acceso en el status quo, por lo tanto acceso a más personas porque son deportes menos elitistas y menos condicionados por estas brechas. Entonces creo que es mentira que tienen un público limitado. Segunda razón, nos llevamos mucho por las modas. Creo que cuando sale una comida exótica que no está tradicionalmente aceptada por la sociedad y las vemos en redes, creo que queremos probar esa comida. Creo que pasa lo mismo cuando vemos deportes exóticos en instituciones grandes, pero sé, y sumamente importante, la inclusión del deporte en las Olimpiadas los legitima como un deporte real que tiene pues alguna capacidad y genera interés. Alta Oposición ha ganado este debate porque, uno, te he explicado por qué la métrica de principios es la más importante en este debate en la medida en que existe financiamiento en ambos lados. Número dos, hemos explicado cómo en ambos lados hay incentivos del gobierno de pues financiar estos deportes y no desaparece el financiamiento como nos quieren explicar. C, hemos explicado cómo estos deportes institucionalizados ni siquiera necesitan el espacio de acceso a las Olimpiadas en la medida en que tienen otros espacios de acceso que son incluso más importantes que las mismas Olimpiadas. Creo que conocemos más a Babe Ruth de la Liga Americana de Béisbol que al campeón de béisbol de las Olimpiadas, porque los espacios tradicionales de estos deportes son más importantes incluso que las Olimpiadas, entonces no hay una afectación grave a estos deportes. Por todas estas razones, Alta Oposición va a ganar este debate independientemente de lo que se diga en bajas, por trabajar en la métrica más importante, demostrar beneficios en ambos lados y beneficios exclusivos del nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu discurso. Ahora pasamos a las bajas con Javier para que nos dé el discurso del extensionista de gobierno. Hear, hear. De acuerdo, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Como el micro, esta casa lamenta la decisión del Comité Olímpico. Perfecto. Vale, de acuerdo. Pues me pongo el crono yo también aquí por si acaso y empiezo. Un segundito. De acuerdo. Pues voy en 3, 2, 1, tiempo. Vale, de acuerdo, panel. Antes de empezar con los que van a ser nuestros argumentos, quería hacer unos pequeños comentarios respecto a lo que nos ha traído la Cámara Alta de Oposición. Vale, en primer lugar, creo que la Cámara Alta de Oposición hace realmente una asunción que es bastante falsa, que es que asume que el hecho de que sean estos deportes nuevos son deportes mucho menos visibilizados que los deportes tradicionales. Yo les querría preguntar algo. ¿Sabrían ustedes decirme algún personaje famoso que se dedique a hacer marcha de 50 kilómetros contra, por ejemplo, algún personaje famoso que haga skateboard? Es decir, creo que todos conocemos a Tony Hawk, todos conocemos esta figura del skate, han tenido ya su fama fuera del mundo de los deportes olímpicos. Es decir, tenemos ya figuras importantes en estos deportes nuevos y hay deportes de los tradicionales, como la marcha, por ejemplo, que no tienen visibilidad fuera de este mundo. Es decir, creo que todos podemos conocer los X Games de Red Bull, pero en cambio creo que poca gente sería capaz realmente de decirme una competición importante de marcha o de algún tipo de estos o de algunos de estos deportes tradicionales. Entonces, esta primera asunción es bastante falsa. Y en segundo lugar, creo que tienen el problema en cuanto a su argumento que nos traían de clase. Nos decían que estos deportes tenían ya, los deportes tradicionales tenían muchísimo más asumidas las estructuras de segregación. Vamos a demostrar por qué esto es falso. ¿Qué pasa cuando yo estoy en los deportes tradicionales? Los deportes tradicionales hay academias ya para darlos. Es decir, tengo academias más caras, tengo academias más baratas y esto puede condicionar mi rendimiento, sí, pero tengo una academia, tengo un profesor que me puede dar clases. ¿Qué me pasa cuando yo tengo un profesor? Lo que pasa es que mi rendimiento y mi capacidad de aprender se acelera porque todo ese proceso que yo tenía que hacer por prueba y error antes, ahora se reduce en el tiempo. Entonces, la cantidad de tiempo total que yo le tengo que invertir a ese deporte para poder manejarlo es mucho menor en el momento en que tengo gente que me guía. ¿Qué pasa? En los deportes tradicionales tengo academias mejores y tengo academias peores, pero tengo academias que pueden ser accesibles a mi estatus. ¿Qué pasa en los deportes nuevos? No existen estas academias, es decir, no hay academias de skate. Por tanto, la única manera de aprender skate es de una manera autodidacta. Cuando yo aprendo de manera autodidacta, la cantidad de tiempo que tengo que dedicar para aprender es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Si yo no soy un niño rico que me puede pasar el día en el skate porque a lo mejor me patrocina una marca o porque simplemente mis padres pueden permitírselo, lo que me va a pasar es que yo no tengo el tiempo para realmente dedicarme a cultivar este deporte y por ende es mucho menos probable que cuando yo soy de clase baja y tengo que hacer muchas otras cosas, como por ejemplo ayudar a mi familia en la casa para poder mantenernos económicamente, por ejemplo, pueda realmente dedicarle el tiempo a cultivar este deporte. Algo que si yo fuese capaz de ir a una academia
o de tener profesores que me enseñasen, realmente me sería mucho más fácil. Y el segundo tema que nos trae, aparte de la discriminación económica, es la discriminación de género. Creo que esto se da en ambos tipos de reportes, es decir, el mundo por lo general es machista. Es decir, estas estructuras de opresión hacia la mujer se dan en ambos casos. Creo que es mucho más, creo que se puede entender que el skate realmente también tiene esta consideración de deporte de hombres, igual que lo puede tener el fútbol. Es decir, esto se da tanto en deportes nuevos como viejos, por tanto este punto no es comparativo. Punto por engagement, Andreina, rápido, por favor, antes de empezar con nuestros argumentos. Bueno, el surf y el breakdown son sumamente accesibles, no solo eso, no hay distinción de género, de que el surf lo hacen solo hombres y solo mujeres, pero además de eso es simétrico su caso en la medida en que entonces en ningún mundo tienen acceso a ninguna academia porque no pueden estudiar o porque necesitan... Bueno, vale, de acuerdo, Andreina, ya te he entendido. No, es mentira, simplemente te estoy explicando, cuando yo tengo un profesor, yo reduzco muchísimo mi tiempo para aprender. ¿Qué pasa? Que en tu mundo, en estos nuevos deportes, yo no tengo profesores para aprender, por tanto, la pérdida de tiempo es mucho mayor, por tanto, la capacidad de dedicarme cuando no tengo capacidad económica es muchísimo más complicada, porque solamente tengo la opción de ser autodidacta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a analizar los diferentes factores que hay dentro de esta moción, que son los deportes viejos, los deportes nuevos y sobre todo la persona que invierte en hacer estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo afecta sobre todo a los deportes viejos? Creo que hay muchos de estos deportes, es decir, vale, podemos tener el béisbol que a lo mejor tiene su nombre en Estados Unidos, pero no lo tiene en España. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con el karate? Que el karate a lo mejor tiene muchísima visibilidad en China, pero no tiene esa misma visibilidad en España o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces vemos que realmente no existe esta visibilidad de todos los deportes. ¿Qué es lo que pasa? Que estos deportes en los países donde no tienen visibilidad realmente se basan en este acceso a su prueba más grande, que son los Juegos Olímpicos. Es decir, realmente la mayoría de mi financiación y la estructura en que yo tengo basada, porque es lo que he ido haciendo a lo largo de estos años, es dedicarme a los Juegos Olímpicos, es decir, tener un patrocinador que me patrocina para yo competir en esta competición con su marca y por tanto poder pagar mi dinero. ¿Qué pasa si yo me saco a estas personas de los Juegos Olímpicos? Sobre todo estamos hablando de los que no consiguen esta representación fuera del mundo de los Juegos Olímpicos, que podrían ser, por ejemplo, deportes como la marcha o, por ejemplo, el béisbol en España. Lo que pasa es que esta gente que hasta ahora estaba financiada y que su economía dependía de este financiamiento para los Juegos Olímpicos, directamente se van fuera. Es decir, le estamos creando a unos deportistas que encima suelen ser gente que no está preparada fuera de su ámbito, es decir, ser deportista requiere mucho tiempo y requiere mucha dedicación y normalmente esta gente se ve obligada a abandonar los estudios y tener solamente los estudios básicos porque el tiempo lo tienen que dedicar a formarse en estos campos. Entonces estoy dejando a gente que tenía su mantenimiento económico en base a estos Juegos Olímpicos o en base a los patrocinios que venían, sobre todo por estos Juegos Olímpicos, me la dejo fuera y sin estudios. Es decir, le estoy creando un impacto mucho más grande. ¿Qué me pasa en cuanto a los deportes nuevos y por qué tampoco es bueno para ellos? ¿Qué pasa? Estos deportes realmente cada vez hay más gente interesada en patrocinarlos. Por ejemplo, tenemos a Red Bull que los patrocina con los X Games, que patrocina toda esta cultura urbana de las peleas de gallos, del skate, del breakdance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los intereses de estas marcas son los intereses de crear espectacularidad. Ellos crean un producto, es decir, ellos intentan vender, mientras que los intereses de los Juegos Olímpicos son los intereses de la competición, los intereses humanísticos, los intereses de crear una competición sana entre los debatientes y realmente no suelen buscar tanta espectacularidad en sus competiciones. Creo que esto se ve en el que realmente de las pocas personas que conozcamos que se hayan hecho realmente famosas por los Juegos Olímpicos, yo solamente sabría nombrar a Usain Bolt, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente los Juegos X Games buscan esta espectacularidad, los Juegos Olímpicos buscan tener una academia mucho más pulcra. Entonces, ¿qué estamos creando de cara a los participantes? Estamos creando dos escuelas diferenciadas. Si nuestro objetivo era hacer que creciera estos nuevos deportes, lo que estamos ahora consiguiendo es realmente dividiendo el mundo de estos deportes entre los que se queden con la academia de los Juegos Olímpicos y los que se queden con la academia más espectacular de los X Games. Por tanto, estamos haciendo que no puedan realmente todos competir entre ellos en base a las mismas normas, probablemente. O, por otra parte, ¿qué pasaría? Que los Juegos Olímpicos, si realmente consiguen imponer su manera de visión, pues que Red Bull pueda empezar a perder interés en realmente patrocinar a estos deportistas y, por ende, puedan perder su financiación porque hemos creado un deporte que es mucho menos espectacular que lo que esta marca buscaba. ¿Qué nos pasa de cara a la ciudad que invierte? Lo que pasa es que hay gente que se busca mucho dinero. Si yo estoy creando polémica, realmente esto es mucho menos inestable de cara a un inversor. Cuando tengo una inversión tan grande, creo que no quiero buscar polémicas para realmente poder asegurarme que voy a tener un beneficio. Entonces, en nuestro mundo está perdiendo tanto los deportes nuevos como los deportes viejos, como la ciudad que tiene que hacer la inversión. Por eso, muy orgullosos de proponer. Gracias.
Muchísimas gracias por tu discurso, Javier. Ahora llamamos a Fran para que nos dé su discurso de extensión de oposición. Here, here. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Sí, solo deme un segundo para prender la cámara. Tampoco sé cómo se prende. Oh, y por cierto, los pues sí por el chat. Yo sí voy a estar atenta y voy a poder verlo. Entonces apreciaría que sean por ahí. No sé si me para ahora. Sí, te vemos. Ok, perfecto. Entonces ya muevo esto. Pongo mi timer. Y ahora sí empiezo en 3, 2, 1. Va. Panel, vamos a hacer diferentes refutaciones integradas acerca del caso de todo gobierno dentro de nuestra argumentación, pero por sobre todo vamos a explicarles por qué nos llevamos a este debate y la respuesta es simple. Entendemos cuál es el objetivo principal de las Olimpiadas y cómo justamente con nuestra medida podemos llegar al mismo. Creo que es sumamente importante empezar a explicar que el objetivo de las Olimpiadas y por qué miles de países constantemente compiten por ser la nueva sede y gastan millones y hacen esfuerzos alrededor del mundo para justamente estar entre los países que dan casa y estar entre los deportistas que empiezan a competir en este evento, es justamente porque lo que implica las Olimpiadas no es un simple deporte, sino que tiene un simbolismo con filosofía detrás. Creo que la idea del deporte y como esta mezcla universal alrededor de todo el mundo, en la cual como gente de diferentes países viene a competir, es justamente la creación de ese estilo de vida que crea y mezcla deportes con diferentes culturas, con diferente cooperación internacional, con educación, como hay este tributo al esfuerzo de cómo la gente que está ahí es la mejor de cada uno de sus países, y eso implica detrás como esta idea de meritocracia y sana competitividad, ¿no es cierto? De cómo no hay diferencias entre ningún tipo de, por ejemplo, religión, raza, etcétera, sino que lo que estamos haciendo es llegar para de esta forma competir de forma totalmente sana entre países sin ningún tipo de discriminación y con un espíritu totalmente olímpico. Creo que esto tiene un simbolismo inmenso en las personas que hacen deporte. Creo que el mensaje que está detrás de esto es el deporte es bueno, el deporte es importante e incluso las Olimpiadas detrás manejan y apoyan a un montón de asociaciones que ven el deporte como un derecho universal, el cual todo el mundo debería tener la posibilidad de practicar. Creo que en ese sentido entendemos que sí, en efecto, y lo explicamos mucho mejor que la alta, la inclusividad y en sí el deporte tiene este mensaje de detrás de todos deberíamos poder practicarlo. ¿Cuál es el punto de esto y cuáles son los verdaderos mecanismos que hay detrás con este cambio de deportes? Creo que algo que la nueva baja de gobierno no acaba de entender es cómo sean estos procesos de diferenciación entre deportes y cómo unos acaban por ser más elitistas o mucho más propensos a ser accesibles para personas con más privilegios y otros no. La baja de gobierno, perdón, nos decía como justamente hay muchas academias y como si no tienes muchos recursos, pues busca una academia barata, pero la realidad es que cuando pensamos en los procesos micro de cómo funcionan estos deportes, podemos entender que hay diferencias muy grandes que son costeables para ciertas familias y para otras no. Creo que cuando pensamos en el karate y el béisbol, pero béisbol, por ejemplo, los deportes que ahora están como el skateboard o el breakdancing, creo que pensamos en, por ejemplo, el lugar. Como para el karate y el béisbol necesito, por ejemplo, una cancha grande que tal vez mi colegio, mi distrito no tenga. Como para el karate necesito un dojo que de nuevo probablemente mi distrito no tenga, versus para el breakdance o el skate solo necesito la calle. Como la ropa que necesito para el karate literalmente es un conjunto que es caro y que necesito comprar, igual para el béisbol, mientras para que el breakdance y el skate es la ropa que yo uso todos los días. Como los entrenamientos de karate y béisbol no son deportes que yo puedo aprender de forma autodidacta, ¿no es cierto? El karate necesita necesariamente de alguien que te esté enseñando los pasos y te esté dando constante instrucción de cómo hacerlo, mientras que el breakdance o el skate literalmente son deportes que surgieron en la urbanidad. Creo que en ese sentido ya hemos dado las diferencias en procesos micro de cómo funciona esto y cómo esto impacta en las competencias. Creo que esto acaba significando qué tipo de personas específicas acceden a competencias. Creo que al final, si nosotros tenemos este tipo de deportes con procesos que implican muchos más gastos, las personas que entran son los niños o niñas de colegios privados caros, que tienen padres que pueden pagarle todas estas cosas que ya he mencionado como ropa, entrenamiento, etcétera, mientras que la mayoría de personas
que ve y entiende estas disciplinas, como acaba por no entender cómo se juegan, porque por ejemplo en Latinoamérica no jugamos béisbol y no sabemos cómo se juega, en África y en Oriente gran parte tampoco saben cómo se juegan esos deportes, entonces simplemente se ve como algo lejano, elitista y caro, a lo que pocas personas tienen acceso, ¿no es cierto? Creo que en realidad cuando empezamos a pensar en dónde hemos visto estos deportes aquí en Latinoamérica se nos ocurren películas gringas, pero probablemente no sepamos cuáles son las reglas y todo esto. Creo que a fin de cuentas cuando es un skater o un breakdancer que tiene un surgimiento desde lo urbano, mientras que como los otros son en academias, creo que a fin de cuentas lo que acaba de pasar en estos procesos es que son niños que literalmente tienen padres que trabajan y no pueden pagarles este tipo de academias, entonces lo que hacen es tener mucho tiempo libre en la calle, no saber qué hacer y juntarse con sus amigos para solamente estar con música y con tal. Y creo que así es en realidad como surgen, por ejemplo, Bob Burnquist, Steve Caballero, Rodney Mullen, como grandes skateboarders que nacieron en la calle, y también así es como surge el breakdance, ¿no? Creo que ¿qué pasa cuando los Juegos Olímpicos empiezan a traer este tipo de deportes a la cancha? Creo que hay un tema importantísimo de representatividad. Creo que muchos padres o profesores creen que sus hijos haciendo este tipo de cosas son pandilleros o están perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Hay una carga de clase muy grande en las personas que hacen skate o break. Son personas que pierden el tiempo, son muchas veces personas negras, son deportes que nacen dentro de lo afro. Creo que en ese sentido la gente lo mira con duda o lo mira como una pérdida de tiempo, ¿no? El béisbol es un gran deporte y la gente que lo hace es súper productiva, pero la gente que hace skateboard o breakdance es gente pandillera. Creo que ahí hay una diferencia de clase. Creo que cuando los Juegos Olímpicos empiezan a rendir tributo de verdad a sus principios y empiezan a hacer caso a poner y dar visibilidad a este tipo de deportes, lo que acaba pasando en la práctica es que muchos padres y profesores empiezan a verlo como algo que tengo incentivos de, por ejemplo, empezar a motivar en mis hijos porque me doy cuenta que es un deporte que los apasiona, y creo que esto a la vez le da esperanza a niños poco privilegiados para poder seguir enfocándose en esto. Creo que si los Juegos Olímpicos jamás le dan visibilidad a este tipo de competencias, que ya hemos visto que tiene que dárselas por temas de como espacio y tiempo, lo que va a acabar pasando al final es que niños espacios poco privilegiados jamás van a poder llegar a este tipo de deportes o jamás podrían llegar a Juegos Olímpicos ni dedicarse al deporte, porque lo que les he mostrado en la práctica es que existen muchos procesos micro mediante los cuales este tipo de personas, este tipo de entornos jamás pueden llegar a ser como competentes, ¿no es cierto? Creo que a final de cuentas lo que estamos tratando de decirles en este debate es que lo más importante a día de hoy es entender cómo el Comité Olímpico Internacional tiene que realmente empezar a rendir cuenta a los principios que mueven a los Juegos Olímpicos y por los cuales los países tienen tantos incentivos en patrocinarlos, ¿no es cierto? Creo que cuando los Juegos Olímpicos realmente empiezan a hacer caso a estos principios, sin importar si, por ejemplo, como esto les da un poco de mala publicidad por controversia, que ya sabemos que en realidad esto no pasaría, sino solamente llamaría más atención. Creo que cuando realmente hace caso de estos principios importantes y da visibilidad y empieza como a permitir y dar oportunidades a estos niños como que tienen estos entornos sin tantos como privilegios, es entonces cuando nos damos cuenta que estamos tomando una decisión correcta como Comité Olímpico Internacional. Nosotros, Baja de Gobierno, les hemos mecanizado todo esto, les hemos probado cómo funcionan las desigualdades y cómo funcionan los intereses de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu discurso. Ahora llamamos a Aida para que dé el discurso del látigo de gobierno. Here. Uy, buenas, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Vale, perfecto. Pues pongo el cronómetro y comienzo el discurso. Un momento. Vale. D'acord. Comienzo en 3, 2, 1. Vale, desde Baja de Gobierno hemos esclarecido desde un inicio el cómo funciona actualmente, y es algo que el resto de cámaras no han prestado especial relevancia, especial atención en sus discursos. Es el hecho de que estos nuevos deportes no significa que sean deportes nuevos, minoritarios y marginales, y que por tanto exista la necesidad imperiosa de que deban ser patrocinados por alguien, porque en caso contrario no van a tener ningún tipo de audiencia. No es así. Como mi compañero Javier ha explicado, son deportes que ya cuentan con el apoyo de muchas marcas, incluso hay competiciones internacionales institucionalizadas, pero dentro de esta política y de esta
estos valores urbanos que estos mismos deportes promulgan. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en el que tanto Cámara Alta de Gobierno como Cámara Alta de Oposición como Cámara Baja de OPO nos comentan este objetivo de los Juegos Olímpicos, que es fomentar la competitividad, pero una competitividad integrando valores en los deportistas, el esfuerzo. Y estamos totalmente de acuerdo con esa dinámica, pero es que lo que nosotros decimos es que, como les ha comentado Javier, en los deportes que se está intentando incluir en estos Juegos Olímpicos son deportes que en la actualidad, ya cuentan con un financiamiento y con toda una estructura creada en la que existen millones de visualizaciones en medios de comunicación o incluso en nuevos medios como pueden ser YouTube, directos de Internet, y que hay mucho dinero puesto y muchas empresas que se dedican a patrocinar este espectáculo, porque al final están considerados más un espectáculo, también incluso como una manera de una forma de expresión urbana, como nos comentaban desde Baja de Oposición, pero ese es el problema, es que en los propios valores de estos juegos ya está implementado el hecho de que son urbanos, el hecho de que existe una dinámica de un espectáculo, y en el caso de la competición a nivel internacional también se permite llevar a cabo un aumento en dichos, o sea, un aumento en dicho estrato social. Bien, vamos a analizar a Baja de Oposición. Baja de Oposición nos trae, igual que su alta, el hecho de que el objetivo de los Juegos Olímpicos es integrar a la gente en el deporte y la cooperación entre los países, vale, que el deporte es bueno. Por tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que en esta comparativa en la que sí entendemos que todos los deportes son buenos, tenemos que apoyar deportes que estén basados en la academia, deportes que no tienen, en muchas ocasiones sí que pueden ser conocidos, pero por ejemplo, pero tienen más renombre que participación, como pueden ser, nos poníamos nosotros el ejemplo, ustedes nos refutaban el béisbol y el karate, pero nosotros les explicamos, el béisbol y el karate a lo mejor tienen gimnasios o tienen participación en núcleos muy reducidos, como pueden ser Estados Unidos y Japón respectivamente. ¿Qué pasa? Que ustedes nos dicen que han de existir canchas, han de existir ha de hacerse una financiación exhaustiva en estos lugares, porque si no, no es posible su desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? En el momento eliminamos este tipo de deportes como el karate, que es una técnica, un arte marcial milenaria, con una gran filosofía intrínseca. Nosotros desprestigiamos todo este tipo de deportes. Probablemente en Japón siga manteniéndose esa competitividad, pero en el resto del mundo se va a perder, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, una gran fuerza y un gran desarrollo que puede ser posible. Porque aquí en España, por ejemplo, no existen grandes salones de karate, y en el momento en el que nosotros eliminamos este tipo de deporte de una competición internacional, que como mi compañero Javier les ha dicho, existe una gran invisibilidad para muchos de ellos a nivel internacional, y que viven principalmente de la posibilidad de clasificación para los Juegos Olímpicos, en el momento en que les quitamos esta oportunidad, dicho deporte, fuera de aquel lugar donde pueda ser más mayoritario, en el resto del mundo, en el resto de países, tiende a su desaparición. Es decir, los estados dejan de aportar ayudas para la creación de dichos estadios o dichos gimnasios, los alumnos, tanto de clase alta como de clase baja, van a dejar de poder acceder, porque muchas veces, no sé si son conscientes, las federaciones becan a los alumnos de gran potencial. Por tanto, si no existe una federación, porque una federación no hay ningún incentivo para ir a unos Juegos Olímpicos, no se va a permitir esta inclusión de la gente que quiere participar en dichos deportes, de poder tener la oportunidad. Y luego, por otra parte, nosotros, contrastando con esto, les hemos hablado de esta diferenciación como actores de lo que son los deportes nuevos, los deportes que hemos podido catalogar como más urbanos, los cuales ya están muy implementados en nuestra cultura, y muchas veces los podemos observar más como un espectáculo. Yo puedo visualizar un vídeo de YouTube de una persona que hace skateboard o que hace breakdance, pero sin valorarlo como un deporte, sino como un espectáculo, como un entretenimiento que estoy disfrutando y que estoy adquiriendo porque me ha parecido entretenido, está de moda y quiero consumir ese contenido. Pero no lo asocio a unos valores deportivos, unos valores de superación, unos valores que son los que ustedes están diciendo que promulgan los propios Juegos Olímpicos. Por tanto, además, en este tipo de deportes ya existen unas marcas que tienen unos intereses muy concretos, que al final en la sociedad capitalista en la que vivimos es sacar un rédito económico de ellos, y que en el momento entran en los Juegos Olímpicos, como les ha comentado Javi, se va a crear o se crearía una disparidad. Es decir, por una parte estaría la gente que quiere participar en este tipo de competición,
supuestamente respecto a la academia y respecto a estos estos valores de los Juegos Olímpicos, y por otra parte la gente que querría participar en competiciones como pueden ser las de los ex-sports que hace Red Bull. Y por otra parte, en el caso de que los Juegos Olímpicos se impusiesen y que formaran parte de esta como nos decían en baja de oposición, de que la gente dejara de discriminalizar este tipo de personas, porque ahora ya están bien vistos por los propios Juegos Olímpicos, en ese momento lo que estamos consiguiendo es que pierdan ese carácter urbano que muchas veces mucha gente se puede llegar a identificar con este tipo de deportes porque no están tan reglados o porque van fuera de lo que la sociedad está pidiendo de ellos, y las marcas incluso también dejarán de invertir porque ya no tienen ese beneficio de espectacular y de patrocinio. El punto de alta por engagement. La premisa en la que se basa todo este caso es que quitamos deportes que no son tan populares como, esto es falso, las marchas 50K o maratones son sumamente populares como el de Boston, el béisbol ni se diga, y el karate tiene competencias mundiales que tienen participación hasta aquí en Latinoamérica, entonces todo este caso es mentira. Sí. Lo hemos entendido, de acuerdo. No sé ustedes, pero en el caso de los eSports que estamos comentando, si hacemos una comparativa cuantitativa de la relevancia que tienen a nivel internacional o del público al que pueden llegar, el público al que pueden llegar, los X Games parten del hecho de que en redes sociales tienen una gran popularidad, mientras que deportes como el karate, el béisbol, fuera de los núcleos donde son de gran relevancia, no cuentan con ella. ¿De acuerdo? Entonces, ahora repasando, como les hemos dicho respecto a los argumentos que nos han traído desde gobierno, todo se basaba en que dichos deportes, béisbol, karate, ya tienen esta gran infraestructura, cuando nosotros lo que estamos haciendo es la comparativa de cómo funcionan y cómo realmente, respecto a esos valores que se supone que deben de promulgar los Juegos Olímpicos, no están estos nuevos deportes no están tan basados en la academia como en el espectáculo que ya han ido acrecentando, ya les ha ofrecido estructuras, marcas privadas como las que hemos mencionado, como pueden ser los eSports de Red Bull. Y respecto a la diferenciación de nuestra propia Cámara Alta, ellos nos han hablado de nos han hablado de lo que representa el COI, del coste de oportunidad que significa esto, pero nosotros lo que hemos traído al final es esta contextualización de esta diferenciación de tanto los deportes tradicionales como estos nuevos deportes urbanos, en la cual hemos especificado que los deportes tradicionales tienen mucha más concordancia con estos valores que el COI promulga, mientras que los deportes humanos están basados más en esta sociedad capitalista y en esta sociedad del espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu discurso. Para cerrar este debate, llamamos a Paula para que nos dé el discurso del látigo de oposición. You're here. Hola, ¿se me ve? Perfecto. ¿Escuchar? Sí. Te sentimos. ¿Me sienten también? Ya, bravazo. Empiezo en 3 segundos, ¿ya? Ay, creo que alguien está tipeando. No, soy yo, no. Ya, bueno. Empiezo porque me distraje. Ya. Con prendido su audio, si podría quitarlo. Creo que es Zaida. Perdón. No pasa nada. Pasa. Ya. Entonces, empiezo en 1, 2, 3. Ok, Paten. El principal clash en este debate ha sido en qué mundo logramos que el deporte sea más inclusivo. Y como ya explicó muy bien Francesca, el objetivo principal de los Juegos Olimpiadas es mandar el mensaje de que el deporte es un derecho universal. Y el deporte es solo un derecho universal si es que todos podemos jugar, podemos tener acceso a estos deportes. De esta manera, creo que como nosotros somos la única cámara que realmente está enfocado en que el deporte sea algo más practicado por todos y no solo por el grupo pequeño de personas que terminarán siendo deportistas profesionales, y creo que ya vamos ganando ese debate. Entonces, porque lo explicó muy bien. Entonces, primero que no, nos varias refutaciones, primero a baja gobierno y luego a alta gobierno para mostrar por qué hemos ganado este debate.
Entonces, creo que para el gobierno es muy importante hacer esa distinción, que creo que se ha perdido un poco por su lado, que es cuál les parece que un deporte sea popular, es decir, que gente lo practique, ¿no? Y creo que tanto el béisbol como el skateboard son populares, ¿verdad? Porque ambos tienen, digamos, esos sponsors, ambos tienen competencias, ¿sí? Pero no los dos son institucionalizados. Es decir, y una manera como que de ver un deporte institucionalizado y legitimado es si yo voy como con una reunión familiar, con todas mis familias, ¿no? Como que no sé, Navidad, y les digo que juego skate, y luego skate, o les digo que hago béisbol en mi tiempo libre, cuál va a ser más aceptado y cuál mi tía conservadora le va a gustar, ¿verdad? Creo que realmente mucho más probable que a la gente le guste que yo haga béisbol o básquet, a que yo haga skateboard o breakdance, ¿verdad? Porque son deportes que están institucionalizados. ¿Y qué institucionaliza un deporte? Es que se hayan visto por las escuelas, que se hayan visto por tus padres, ¿verdad? Y lo que hemos planteado realmente como baja gobierno, y es justo lo que baja oposición, sorry. El baja gobierno decía es, mira, cuando tú haces esto, ¿verdad? Cuando tú sustituyes deportes tradicionales por esos deportes nuevos, tú vas a deslegitimar los deportes tradicionales. Creo que esto no sucede, porque creo que un deporte ya consigue la institucionalización, ¿verdad? Porque es un deporte bien aceptado, bien promovido por el Estado, por los colegios, por los padres. Creo que es difícil que lo pierda solo porque los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Eso ya queda ahí. ¿Y qué es no popular? Como ya se explicó mucho en todo este debate, existen un montón de ligas relacionadas al béisbol y al básquet, por lo cual eso no se pierde. Pero lo que sí ganamos, como se explicó Francesca, es que ahora todas las comunidades culturales que han sido marginalizadas, porque están muy estigmatizadas de practicar estos deportes, es que ellas sigan siendo institucionalizadas, ¿verdad? Entonces, ahora hay mucho más niños que, digamos, sobre todo son los que están en las clases más bajas, más marginadas culturalmente, van a tener más incentivos para jugar ese deporte y porque van a ser más reforzados por sus padres para hacerlo, ¿verdad? Pues en este punto que se da el gobierno es, sí, mira, no quiero parar porque realmente no se pierde la legitimación y la institucionalización de deportes tradicionales. Y también este punto que nos hacía el bajo gobierno, que luego tomó Tupoy, porque después lo tomó, decían, sí, no, porque ahora la gente va a dejar de jugar estos juegos nuevos porque van a dejar de ser algo underground. Entonces, creo que es un argumento donde dice como que creo que supone que la mayoría de gente o toda la gente que juega esos deportes son como hipsters, ¿no? Entonces, como fue tu banda que te gusta, ¿no? Que solo pones 5 gatos y como eres conocido voy a dejar de escucharlo. Creo que esa es la gran minoría de la gente que practica esos deportes. Creo que en realidad el persona que practica esos deportes promedio o la persona que podría practicar esos deportes porque se juega en su entorno, son personas que van a apreciar que su familia, que sus colegios, que su entorno en general empiece a considerar esos deportes como algo tan válido como puede ser el fútbol, como puede ser el béisbol, como puede ser el básquet. Entonces creo que ya se demostró porque realmente es que ambos deportes, los tradicionales y los nuevos, ambos van a ser populares, pero ahora solo en nuestro mundo, no es exclusivo de nuestro mundo, que justo lo que explicó Francesca, a través de sus microprocesos, que solo en nuestro mundo logramos institucionalizar y legitimizar estos deportes nuevos en el entorno general. A tu punto, Javier, súper breve. Sí, no es cierto que los deportes modernos pueden conseguir esta legitimación por medios externos que ya existen, como serían los X Games de Red Bull, y no sería necesario dejar fuera deportes como la marcha, que ya tienen toda una institucionalización basada en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Justo lo que decíamos, porque los X Games no es algo muy legitimado, ¿no? O sea, tu mamá ve los X Games, me parecería que no, tu mamá ve la tele de gallos, tu papá ve la tele de gallos, en tu colegio, tus profesores, les parecería algo bueno que ves la tele de gallos, me parece que no, me parece que es algo justo un nicho lo que lo ve, pero mucha más gente, ¿verdad? Si uno por ver es mucho más probable que o vea los Juegos Olimpiados o que si escucha que tu deporte es en los Juegos Olimpiados, diga, ah, paja, entonces es un deporte como más real, ¿verdad? Está reconocido, y justo como tú mismo dices, en la misma a los Juegos Olimpiados le da más reglas al deporte, hace que la gente lo crea más como un deporte, ¿verdad? Entonces creo que por qué ese tema de la división de las academias y que porque ya ahora es algo más popular, la gente no va por alguna razón jugarlo, creo que no se da. Por eso creo que cae un poco el caso de baja gobierno. Y luego yendo a los puntos de alta gobierno, ¿no? Lo que ellos quieren ir sobre todo por el lado de la atracción, ¿no? Que como que menos gente va a ver las Olimpiadas. Y uno de sus argumentos es decir, bueno, es que la mayoría de gente que ve estas Olimpiadas son gente mayor, ¿verdad? Los jóvenes no ven la tele. Pero me parece que esto pierde la endogeneidad del asunto, ¿no? Los jóvenes están viendo cada vez menos tele porque en la tele no hay cosas que ellos quieran ver. Entonces, pues es análogo a las Olimpiadas, ¿verdad? Cuando las Olimpiadas tú juegas deportes que ya nos interesa mucho a las nuevas generaciones, ¿verdad? Por eso mismo se ir perdiendo atracción. Entonces, justo también lo que decía Francesca, ¿verdad? Y justo porque Francesca además se enfoca en explicar por qué la persona, como que el joven promedio, ¿verdad? Que recién inicia los deportes, inicia a interesarse en el deporte, porque esa persona, ¿verdad? Ve más legitimizados esos deportes. Es justo por lo que explica Francesca que te das cuenta que en realidad va a crecer el público en este mundo, ¿no? Y no tanto por lo que nos decían en Altas, porque en Altas enfocan mucho en la gente que termina siendo deportista y que puede conseguir, no sé, como una beca, ¿no? Incentivos de la gente que va a jugar como profesionalmente.
creo que lo que Francesca es mucho más relevante para probar que en realidad en nuestro mundo, los jóvenes que se pueden interesar un poco en los deportes, ahora se interesan y ahora sí van a ver estas Olimpiadas, ¿verdad? Es justo importante para que a largo plazo metan las Olimpiadas, porque justo lo que nos dice alto gobierno es como, o sea, bajo el mundo de alto gobierno, como ellos describen, parece que en 20 años nadie va a las Olimpiadas. Creo que solo nuestro mundo que aseguramos a largo plazo que la gente siga viendo las Olimpiadas porque sigue teniendo deportes nuevos, ¿no? Y como que va siguiendo las tendencias culturales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que nosotros ganamos este debate? Creo que entendemos muy bien que Francesca lo que ha planteado es microprocesos que nos explican por qué desde abajo, ¿no? El primer paso para que alguien se forme un deportista o para que alguien simplemente acceda al deporte, porque el objetivo de las Olimpiadas no es que todos seamos deportistas en las Olimpiadas, ¿no? Su objetivo no es conseguir más deportistas que participen en las Olimpiadas, su objetivo es que todos hagamos deporte, ¿verdad? Entonces creo que para ese objetivo, lo que explica Francesca es lo más relevante del debate, porque justo nos ha explicado cómo es que hay comunidades que han sido marginalizadas, ¿verdad? Cómo es que se han estigmatizado práctica, este inicio de ciertos deportes, como puede ser skateboarding, como puede ser breakdance, y creo que como ella nos va de este primer punto, es que entendemos dos impactos importantes, ¿no? Uno, porque es que realmente necesitamos este deporte, entonces por eso es que mucha más gente va a jugarlo, y así nomás logramos este principio de inclusión, que si bien alta oposición explicó que existía, no explicó tan centrado y tan enfocado en esos deportes cómo es que se consigue. Y segundo punto, también conseguimos justo el mismo beneficio que ya se explicó como que en altas, ¿no? Conseguimos deportistas profesionales en los deportes, ¿verdad? Porque mientras más gente entre a la piscina de gente que juega el deporte, más gente va a terminar jugando de manera profesional. Yo creo que por entero ganamos, porque mostramos porque en el primer paso, mucha más gente empieza a jugar deportes y porque también es más inclusivo toda la escena. Muchas gracias, por ello orgulloso de oponer. Muchísimas gracias a todos por este debate. Invito a mi panel a que nos movamos al canal de deliberación para poder deliberar.